conversar un poco acerca de un tema que viene y va en los medios de comunicación, en la mente de las personas. Algunos de los que de los temas de los que vamos a conversar hoy son temas que probablemente el 40-45% de la población no había ni nacido cuando se dio, por ejemplo, la primera firma del Acuerdo de Esquipulas II, que inició todo este proceso en el año 87, el proceso de la firma de la paz firme y duradera. Otros probablemente tal vez el 70% no había nacido cuando se dieron los últimos enfrentamientos más fuertes del enfrentamiento armado entre el 82 y el 85. Eso quiere decir que un buen porcentaje de nuestra población no vivió en la época de la guerra, pero aún más, los que sí tienen la edad suficiente para haber vivido en esa época, tal vez no todos tuvieron en la cercanía a alguna víctima, a alguna persona que fue víctima de secuestro, de asesinato, de alguna masacre o de alguna otra de las atrocidades que sucedieron en ese periodo. Así que, para poner un poco en contexto todos los temas, los juicios que están sucediendo y lo que está sucediendo en las últimas semanas y los últimos años en Guatemala, vamos a conversar hoy con dos personas que participaron muy activamente en esta desactivación de lo que fue el conflicto armado interno. Nos acompañan el licenciado Manuel Conde Orellana, quien fue uno de los que dirigió en su momento la Comisión de la Paz y el equipo negociador de parte del gobierno, y nos acompaña el doctor Héctor Rosada, quien también tuvo esa misma función después de que Meme estuvo en ese cargo, y ambos les doy la bienvenida y les agradezco que me acompañen el día de hoy. Buenas noches, Quique. Gracias, Quique. Y voy a tratar de empezar un poco con Héctor para que pongamos un poco en contexto lo que estamos viviendo. Se habla mucho en estos momentos, yo un poco el término de este programa le he denominado como acuerdo de paz, genocidio y justicia transicional, porque son tres frases, tres palabras, tres conceptos que se mastican mucho, que se mueven mucho en el medio, pero que a veces no necesariamente sabemos de qué estamos hablando. Pongamos un poco en contexto, eso hace 25 años se firma el Acuerdo de Esquipulas II, y de ahí parte un proceso para detener el conflicto armado interno en Guatemala. Pongamos un poquito en contexto de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que la etapa que tocó vivir en el proceso de paz, tomándolo como un proceso que nace, es muy bueno el acotamiento desde Esquipulas II hasta la firma final en diciembre del 96, incluye dos grandes etapas: la etapa del diálogo y la etapa propiamente de la negociación. En ninguna de esas dos etapas, durante el tiempo en que nos tocó participar, recuerdo yo que hayamos mencionado alguna vez el término genocidio o el término justicia de transición. O sea, eso no existía. Como tampoco en el contenido de los acuerdos tocamos el tema del crimen organizado transnacional y de la narcoactividad. O sea, no eran propios de la coyuntura que estábamos viviendo. Sin embargo, el fondo de lo que se estaba negociando hace referencia al tipo de violencia que se generó durante esa guerra y a la naturaleza interna de esa guerra. Cuando uno analiza a través del tiempo el concepto de genocidio, uno se va dando cuenta de que efectivamente llegamos a un nivel de demencia, de violencia demente, que nos puso en la raya, en la frontera con la comisión de lo que está tipificado en el Código Procesal Penal y en el Código Penal como genocidio: el exterminio de una población. Claro está que podríamos discutir si efectivamente hubo o no un exterminio de la población, o, como dicen los acuerdos de Viena, si hubo intencionalidad de cometer ese exterminio. Yo, honestamente hablando, yo acabo de hacer un peritaje sobre genocidio precisamente para el Ministerio Público, y lo que planteo ahí es que lo que tenemos que calificar son los hechos. O sea, hasta dónde el producto del enfrentamiento armado llegó a generar una disminución sensible de la población de un determinado grupo, hasta dónde generó crímenes de lesa humanidad, hasta dónde la tortura, la desaparición forzada se manifestaron en los hechos reales, haya habido o no haya habido intención de hacerlo. Explícitamente hablando, hay mucho argumento que dice en ninguno de los planes de gobierno existe la mención expresa de que se quería desaparecer o exterminar a la población indígena. Sin embargo, en el Tribunal de Kosovo
una de las resoluciones de la Corte Penal de Justicia indicó claramente de que no era necesario que fuera explícita la intención de cometer el genocidio cuando era probable, cuando se podía demostrar que habían habido acciones de genocidio. O sea, una violencia desmedida en contra de la población, un número cualitativo y cuantitativamente hablando de disminución violenta de la población, pero también acciones secundarias como el desplazamiento forzado de 1 millón de habitantes, el ataque concreto hacia las mujeres, me refiero concretamente a la violencia sexual de guerra. La violencia sexual está dentro de las acciones que califica el delito de lesa humanidad, por ejemplo. Por supuesto. O sea, el solo hecho de atentar contra la reproducción futura de esa generación puede ser considerado como una acción que se podría tipificar dentro del delito de genocidio. Yo honestamente hablando creo que es bueno empezar a hablar de esto, porque la mayoría de los guatemaltecos y las guatemaltecas estamos viviendo ahora procesos judiciales inéditos. Antes no se hablaba de esto ni se daban este tipo de procesos, y es bueno dar luz para que entendamos de qué se está tratando. Pero eso no quiere decir que nosotros vengamos y tratemos de hacer justicia desde donde no corresponde. Esto está en tribunales. Dejemos que sea la magnitud y la soberanía de la justicia la que decida si es probatorio o no es probatorio. Igual sucede con el caso de justicia de transición. El término de justicia de transición es relativamente nuevo, y en realidad lo que hace referencia a la justicia de transición es a 3 grandes contenidos: verdad, justicia y reparación. Yo me recuerdo que cuando íbamos a negociar el acuerdo sobre esclarecimiento histórico, a mí se me ocurrió que deberíamos de conocer las otras experiencias. Y empezamos a ver la experiencia en Sudáfrica, la experiencia en Argentina, en Chile, y cuando llegamos a Uruguay para ver la experiencia de la ley de obediencia debida, caducidad de la capacidad punitiva del Estado, me tocó tuve un almuerzo con un ex senador, y este ex senador, Carlos Pita, me dijo: mira, cuando tratamos el tema de la ley, mi partido apoyó la moción de que esa ley fuera derogada. Entonces yo sentí que era una traición y me retiré del partido. Al cabo del tiempo me dijo: hoy, después de 12, 13 años de eso, yo puedo entender de que en esa oportunidad políticamente perdí yo, pero ganó el Uruguay. Y te voy a explicar por qué, me dijo. Porque era necesario que viviéramos lo que vivimos en ese tiempo a través del enorme debate que generó la vigencia o no de la ley de la capacidad punitiva del Estado, para que el pueblo uruguayo entendiera qué había pasado, que entendiera la verdad, qué pasó en realidad, que entendiera el alcance de la justicia y que entendiera si había obligación o no de la reparación a los que fueron afectados con esto. Lo tomo de ejemplo porque en Guatemala nos hacen falta las 3 etapas, no las hemos recorrido. O sea, todavía no. A pesar de que estamos planteados en algunos de los acuerdos, el mismo acuerdo de Comisión de Esclarecimiento Histórico, en el acuerdo incluso de la integración de la URNG a la legalidad, están planteados en ambos. De ahí surge la propuesta de la Ley de Reconciliación Nacional, por ejemplo, donde involucra, sin muchos otros adjetivos, a extinguir la persecución penal de algunos delitos en particular. Sí, digamos, en el caso de la persecución penal tenemos 2 problemas fundamentales. El primer problema es que ninguna de las 2 partes obviamente quieren ser sujetos de una persecución penal, y eso lo vivimos con Manuel y me tocó vivirlo a mí, el hecho de que Comandancia nos decía: ustedes son legales pero ilegítimos, y nosotros somos ilegales pero legítimos. Y nosotros nosotros no nos sentimos delincuentes, nosotros creemos que tenemos una razón que justifica nuestra lucha. Y la otra parte argumentaba: bueno, nosotros actuamos inconforme a la ley, lo que nos obligaba a la institucionalidad, aunque ellos nos consideren ilegítimos nuestras acciones. Una cierta dialéctica que lo que hacía era tratar de anteponer el criterio ideológico de ambas partes, porque en ambos el razonamiento es ideológico. Ahí el fondo de la no aceptación de la persecución penal tenía que ver en el momento en que vivíamos. O sea, el verdadero temor a terminar la guerra era ese.
¿hasta dónde vamos a llegar nosotros a una decisión política que nos va a poner en un campo que nos persiga y nos meta a la cárcel? Yo recuerdo una anécdota en Oslo, en Noruega. Yo no tengo bueno el chip de la orientación y nos habían metido en un hotel enorme y me equivoqué. Y siempre que salía de mi cuarto salía para otro lado y cuando sentía andaba en el espacio de la comandancia. Y en ese tiempo estábamos peleados. Y caminando en los corredores me encontré con Carlitos González. Yo quiero muchísimo a Carlitos. Y Carlitos, secretario general del PGT, me hizo un razonamiento que a mí me impresionó. Me dijo: mira, Héctor, ayúdenos. Usted puede ayudarnos a salir adelante con esto, pero para que nos ayude usted tiene que entender lo que significa para nosotros terminar esto. Fíjese bien, me dijo, cuando esto se termine, usted va a regresar a lo que era antes. Pero yo, cuando esto se termine, habrá terminado lo que he hecho toda mi vida. Y no quiero enfrentarme a situaciones que me borran mi vida, pero tampoco a situaciones que me puedan poner enfrente a una ley que considero que no me debe perseguir. Creo que el fondo del argumento va en ese sentido. No sentirse que fui sujeto de la comisión de delito, aunque hubiera una ley en ese momento tipificada en tanto tal. Pero el problema es que el juicio de ahorita lo estamos dando en un momento en que la tipificación del delito o es más amplia o reconoce nuevos delitos, que es el caso típico de genocidio y de delitos de lesa humanidad. Tengo que ir al corte y vamos a incorporar a Manuel en este segundo segmento con este contexto que nos ponía ya Héctor, para ir incorporando esos otros criterios, ese espíritu de lo que había y esos términos o cosas, porque en el 49, cuando se firma la Carta de Derechos Humanos, sí se incluye en Naciones Unidas el término de genocidio, sí, pero no era aplicado más para que el tema del holocausto judío, justamente, que acababa de suceder. Después se fue ampliando y fueron encontrando otras cosas. El Estatuto de Roma lo retoma más adelante. Vamos a hablar un poco de eso y cómo esto lo trae a contexto al presente y una nueva generación que está tratando de pelear en función de esta justicia de transición y en función de rescatar ese tipo de delitos como el genocidio como una forma de reivindicación para algunos sectores. Vamos a ir al corte para que en este oeste. Estamos presentando Este Oeste.